Bienvenido otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Vamos a ponernos de pie, por favor, todos de pie. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a comenzar cantando alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Abre sus himnarios, por favor, al himno número 31. Himno número 31. ¿Cuán grande es Él? Himno número 31. ¿Cuán grande es Él?
David. Bueno, ahora llegamos al momento, vamos a abrir este servicio con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias por este día, Señor. Damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu salvación. Damos gracias, Señor, que tenemos un lugar en donde nosotros podemos reunir para escuchar la prédica de tu palabra, Señor, y para que podamos dar alabanzas a tu nombre, para que podamos recordarnos de ti, Señor, en un día especial, el domingo, el día tuyo. Sabemos verdaderamente que todos los días son tuyos, que tú creaste todo e hiciste todo, y nosotros simplemente somos parte de esa creación, Señor. Ayúdanos a nosotros a adorarte a ti, alabarte a ti, y que todo este del servicio sea bendito de ti, Señor, y para que sea para tu agradecimiento. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vaya conmigo, por favor, al segundo himno que se encuentra en la página 163. Himno número 163. Bendecido el nombre de Dios. Himno número 163. Bendecido el nombre de Dios. Loada al Dios de majestad, el Padre de perdón, su Hijo al hombre alcanzó la eterna redención. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Al lado de su Padre está Jesús en perfección. Los ángeles por toda edad le rinden sumisión. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Su nombre es consolador y príncipe de paz. A todo reino conquistó y siempre reinará. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Nombre de honor, nombre de loor, bendecido el nombre de Dios. Bien. Ahora sí, llegamos al momento que vamos a escuchar lo que son los anuncios. Si tienen su invitación, van a ver ahí que son los anuncios el horario de la iglesia. Todos los días domingos a las 10 de la mañana encontramos con la escuela dominical. A las 11 de la mañana los domingos tenemos servicio de predicación. Hoy mismo vamos a seguir en nuestra serie del libro de Romanos. Vamos a estar en Romanos 15, vamos a terminar con la segunda mitad de Romanos 15. Y todos los días sábados, queremos volver a esto, los días sábados a las 10 de la mañana. Es el tiempo que nosotros tenemos apartado para el evangelismo o ganar almas. El tiempo en que nosotros, honrando al Señor Jesucristo, yendo de puerta en puerta, dos en dos, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura, que es el motivo por qué Cristo murió para la iglesia, para que nosotros pudiéramos reunirnos, escuchar la predicación de la palabra y para que podríamos compartir esa palabra en las calles y callejones con toda criatura en todo el mundo. Y eso es importantísimo para nosotros como cristianos, porque esa es la obra que el Señor Jesucristo nos ha comisionado para hacer. Aquí en los anuncios vamos a tener en 15 días, 2 semanas desde hoy, el domingo enero 16 de enero, van a ser el gran estreno de el edificio de escuela dominical, de otra manera, o sea, no sé cómo más podría ponerlo. Estamos remodelando un edificio aquí, el edificio de la iglesia, para que esté utilizado simplemente para lo que es, o lo que son jaulas o aulas. Aulas, no jaulas, aulas de escuela dominical, y eso sí va a ser de bendición. No jaulas, no, eso sí es otra cosa. Va a haber banquete o banquete, de
coro y de orquesta este sábado, no banquete. Perdón, este sábado a las 3 de la tarde va a ser en Golden Corral, en Battlefield Boulevard. Todos los que son partícipes de orquesta o del coro están bienvenidos para venir para disfrutar un almuerzo junto con los hermanos y hermanas de la orquesta y del coro. Dice, ¿por qué? Para animar y para poder ver una visión para el año 2022 para los del coro y para orquesta. ¿Y quién es? Cualquier miembro de orquesta o de coro. ¿Cuánto es el costo? Es gratis igualmente como la salvación es gratis. Costó mucho para Cristo a darnos la salvación, seguramente que va a costar mucho para la iglesia para darnos este almuerzo allá en el Golden Corral, pero para los invitados es gratis, así que no se tiene que preocupar por eso. Los eventos de ganar almas venideros en el futuro, vamos a tener el super sábado de ganar almas este sábado 8 de enero. Sábado 8 de enero, que es este sábado que viene, vamos a venir aquí a la iglesia para las 9:30. Vamos a disfrutar un desayuno aquí con tocino, con huevo, con café. ¿Qué más podría querer uno, no? Biscuits and gravy. Biscuits and gravy, es bizcochos con una salsita muy rica. Eso es lo que más que uno podría desear. Pero luego, el día jueves, los jueves en las noches, tiempo de ganar almas para los varones otra vez va a comenzar el día 13 de enero. El día 13 de enero vamos a tener 2 turnos, a las 5:30, a las 6:30. Vamos a estar reuniendo, vamos a ir con los mismos compañeros para poder ganar almas, pero más importante también para poder entrenar a los compañeros de la iglesia en cómo ganar almas, que es el discipulado de la próxima generación de cristianos, que es sumamente importante, porque si nosotros no entrenamos a la próxima generación, ¿cómo la próxima generación va a poder alcanzar a la gente para la causa de Cristo? Lo de las damas, o sea, ganar almas, tiempo de ganar almas para las damas, va a comenzar en las mañanas, comenzando el día el 11 de enero, los martes 11 de enero. Van a querer hablar con el pastor sobre inscribir para que puedan saber a qué horas van a llegar y con quién se van a salir a predicar el evangelio. El misionero de la semana es el hermano Jonathan y su esposa Shannon Owens, nuestros misioneros a Bulgaria. Un anuncio de la cantidad total que la iglesia se ha levantado para comprar los camiones, o sea, autobuses para la iglesia, son $15,000. $15,381 con 32 centavos. Y eso sí es de bendición. Y una vez que nosotros vamos a recibir esos camiones, vamos a poder utilizar esos camiones, esos autobuses, para en unos días de Super Sábado de ganar almas. Vamos a salir de aquí de Chesapeake y vamos a ir a otros lugares, otros pueblitos pequeños, donde no tienen buena iglesia bautista, donde no han escuchado el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, y vamos a tener días de small town soul winning, ¿no? Ganar almas en pueblos pequeños donde el evangelio no ha alcanzado, donde no tiene un puesto firme ahí. Eso es todo para los anuncios, y antes de que seguimos, vamos a cantar un himno más. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 522, Ama a tus prójimos. Himno número 522, Ama a tus prójimos. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia del tierno Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechacen, le tiene paciencia hasta que pueda les dar la salud. Venle los ángeles cerca del trono, vigilaránles con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios la amará. Dentro del corazón triste
verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Muy bien, ahora sí llegamos al momento en que vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Si pueden ir en sus Biblias, por favor, abren sus Biblias, por favor, al Romanos capítulo 15. Estamos siguiendo en la serie el día de hoy con el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en Romanos 15. Vamos a leer toda el costumbre en voz alta, como es nuestra costumbre, para que tengamos el contexto. John David, si podréis venir, por favor. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Así que, lo que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Digo pues, que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión para la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y dale gloria a todos los pueblos. Y otra vez Isaías dice, saldrá raíz de Isaí, y el que se levantará para reinar sobre los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y también yo mismo tengo confianza de vosotros, hermanos míos, que también vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas hermanos, os he escrito en parte osadamente, como recordándoos, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios toca, porque no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para ser obedientes a los gentiles con palabra y con obra, con potencia de milagros y prodigios por el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a los que no se habló de él verán, y los que no han oído entenderán. Por esta causa, muchas veces he sido impedido de venir a vosotros, mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones, y deseando ir a vosotros por ya muchos años, cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero veros en mi jornada, y que seré encaminado por vosotros hacia allá, si en parte primero hubiere disfrutado de vuestra compañía. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una contribución para los santos pobres que están en Jerusalén.
pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también a ellos servirles en los carnales. Así que, cuando haya cumplido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y estoy seguro que cuando venga a vosotros, vendré en plenitud de bendición del Evangelio de Cristo. Y os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de Dios, amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en oración por mí a Dios, para que sea librado de los incrédulos que están en Judea, y la ofrenda de mi servicio, la cual traigo para Jerusalén, sea acepta a los santos, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Abrimos con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por ese día. Gracias por esa escritura que tenemos hoy. Y ayúdanos a entenderlo y aprender algo de tus palabras. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos ahí en Romanos capítulo 15 y hace unos 15 días o por ahí más o menos nosotros vimos la primera mitad de Romanos capítulo 15 y vimos cómo nosotros tenemos esperanzas por las Escrituras. Vemos qué es lo que trae Pablo dentro de su mente. Él trae las Escrituras, él trae la palabra de Dios, él tiene lo que es el Espíritu Santo en su corazón porque él está lleno con las Escrituras y eso es algo que nosotros queremos hacer, es llenarnos con las Escrituras para que podamos tener esperanza por las Escrituras. Ahora esta semana, este domingo, vamos a ver la segunda mitad del libro de Romanos capítulo 15 para ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer de una vez que nosotros tenemos esperanza por las Escrituras. La Biblia dice que nosotros no deberíamos de guardar esa esperanza debajo de un colchón, sino que nosotros tenemos que poner esa esperanza, una luz en un candelero para que toda la casa pueda ser iluminada por esa luz. Ahora, quiero hacer el enfoque ahí en versículo 15, donde la Biblia dice en Romanos 15:15, mas hermanos, os he escrito en parte osadamente, como recordándoos, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo. El título del mensaje hoy es Ministro de Jesucristo a los gentiles. Ministro de Jesucristo a los gentiles. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios que le fue dada fue para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Punto número 1, estando ahí en la Biblia, podemos ver ahí en Romanos 15:11, la Biblia nos dice que los gentiles son las naciones. Los gentiles son las naciones. Ahora, cuando esa pregunta viene, ¿qué es un gentil? Pues uno podría hacer un estudio de palabras en la Biblia para buscar cada vez que la palabra gentil o gentiles aparece. No tengo aquí el número porque ese sí es otro estudio, pero lo que quiero comprobar de las Escrituras es que los gentiles son equivalentes a las naciones. Ahí mismo en Romanos 15:11, mira su Biblia ahí, la Biblia dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y dadle gloria todos sus pueblos. Eso es algo que vimos en la primera parte de este estudio del capítulo 15. Pero si vayan conmigo, por favor, guarda el lugar ahí en Romanos 15. Vayan conmigo, por favor, a Salmo 117. Salmo 117. Y el motivo por qué yo quiero demostrar esto, porque hay mucha confusión ahora hoy en día. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son las naciones? ¿Y quiénes son del pueblo de Dios? Vamos a dejar que la Biblia define a sí mismo. Vimos en Romanos 15:11 que dice, alabad al Señor todos los gentiles y darle gloria a todos los pueblos. Vemos ahí en Salmo 117, versículo 1, la Biblia dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Entonces vemos que en Romanos 15:11 está citando al Antiguo Testamento en Salmo 117, versículo 1. Está diciendo exactamente la misma cosa, simplemente está utilizando lo que llamamos sinónimos, ¿no?
palabras diferentes que significan la misma cosa. Aquí la palabra de Dios nos está demostrando de que gentiles significa la misma cosa que naciones. Vemos que dice, alabad al Señor todos los gentiles. Luego en Salmo dice, alabad a Jehová, naciones todas. Otro ejemplo, si vayan conmigo por favor al libro de Hechos, ustedes están en el Antiguo Testamento, vayan conmigo por favor a Isaías 49. Isaías 49, versículo 6. Son demasiadas veces que dejamos que un diccionario nos vaya diciendo qué es el significado de las palabras, o dejamos que lo que se llama un lexicon nos vaya dejando saber qué es la definición de palabras. El problema es esto, de que un diccionario se escribe por hombre, un lexicon se escribe por hombre, entonces puede tener errores, pueden haber problemas con esos libros, pero nosotros sabemos que tenemos un mandamiento de las mismas escrituras que deberíamos de comparar las cosas espirituales con espirituales, o sea que deberíamos de comparar escritura con escritura. Estamos ahí en Isaías 49, miramos al versículo 6. La Biblia dice, y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di, aquí es donde vamos a fijarnos, también te di por luz de las naciones. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora guarda lugar en Isaías 49. Vaya conmigo por favor a Hechos 13. Hechos capítulo 13. Vamos a comparar espiritual con espiritual. Ya vimos en Isaías 49 que dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El contexto ahí en Isaías 49, el Señor Dios está hablando con Isaías, diciendo, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estamos ahí en Hechos 13, miramos al versículo 47, comparando espiritual con espiritual. La Biblia dice en Hechos 13, 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, aquí viene la cita de Isaías 49, te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta lo último de la tierra. Otra vez vemos en la Biblia, las Santas Escrituras, de que naciones es equivalente a gentiles. Entonces cuando el Señor Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y dice, y haré de ti una gran nación, estaba diciendo, haré de ti un gran gentil. Un gentil es equivalente a una nación. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo a nosotros? Que deberíamos de predicar el evangelio a todos los gentiles. Vaya conmigo por favor a Mateo 28. Mateo 28 es donde nosotros vemos la gran comisión. Algo que nosotros como cristianos deberíamos de tener grabados en nuestros corazones, cometido a lo que es la memoria, porque esta es la gran comisión que Dios mismo dejó a nosotros antes de partir de la tierra. Estamos aquí en Mateo 28, 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones. Podríamos leer eso como, por tanto, id y enseñad a todos los gentiles. ¿Por qué? Porque naciones es equivalente a gentiles. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los gentiles son las naciones. Cristo nos dijo que fuéramos nosotros a todas las naciones, por lo tanto, Él nos dijo que fuéramos a todos los gentiles. Ahora, hay gentiles o hay naciones en este mundo que realmente no son bonitos. O sea, podríamos pensar en algunas culturas que tienen canibalismo, que tienen islam, que tienen hinduismo, o tienen ciertas religiones o costumbres que son bastante feos, que a nosotros no nos agrada, que no nos gusta, que a la verdad no le agrada al Señor. Pero, aún así, Él nos mandó a ir a predicar el evangelio con ellos. Y es por eso mismo que ellos necesitan escuchar de lo que es el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, para que puedan reconocer que lo que están haciendo es pecado, para que puedan reconocer que necesitan la salvación y para que puedan reconocer que el único camino de salvación es el Señor Jesucristo. Volvemos por favor a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. O sea, viendo que los gentiles son las naciones, viendo que el Señor Jesucristo dice que nosotros deberíamos de alcanzar a todas las naciones, a todos los gentiles con el evangelio, nosotros vemos aquí un buen ejemplo
de un fiel ministro del Señor Jesucristo. Pablo fue un ministro a los gentiles. Ministro de Jesucristo a los gentiles. Estamos ahí en Romanos 15, versículo 14. El apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo, dice, y también yo mismo tengo confianza de vosotros. Está hablando a los que están en la iglesia de Roma. Dice, yo también mismo tengo confianza de vosotros, hermanos míos, que también vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahora, en este punto, por el contexto nosotros que vemos, el apóstol Pablo todavía no había llegado a Roma. Esta iglesia que está en Roma se había comenzado independientemente de la obra del apóstol Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Porque luego vamos a ver que él dice, yo tengo deseo para llegar ahí a Roma. De hecho, en Romanos capítulo 1, no tiene que ir ahí por tiempo, Romanos 1, versículo 15, él dice, así que en cuanto a mí, presto estoy a predicar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Si él está presto para predicar el evangelio a los que están en Roma, quiere decir que todavía no ha predicado el evangelio a los que están en Roma. Dice que él quiere ir a ellos y eso vamos a ver al ratito. Pero aún así, dice que él tenía confianza de que ellos estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Conocían las Escrituras. Ellos tenían conocimiento de la Biblia. Dice el versículo 15, mas hermanos, os he escrito en parte osadamente, como recordándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Y nos dice, ¿por qué? Para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo. Eso nos deja saber que el sacrificio de los gentiles, el sacrificio de las naciones, no es acepta por el Señor Jesucristo, no es acepta por Dios. Vaya conmigo, por favor, guarda lugar ahí en Romanos 15, que es el texto para nosotros el día de hoy. Pero vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. De hecho, en cuanto a lo que viene a lo que son las naciones, el Señor Dios nos dice que las naciones los cuenta como nada y como menos que nada y vanidad. No lo estoy citando exactamente, pero recuerdo que así dice en el libro de Isaías. Dice que las naciones son nada y menos que nada. Él ama a los que hay de los gentiles. Él ama a los que hay de las naciones, pero dice que esas naciones realmente no valen nada, sino que solamente las personas que hay ahí. Estamos ahí en 1 Corintios capítulo 10, pensando que Pablo dice que él quiere ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificado por el Espíritu Santo. El punto número 2 sería esto: la ofrenda de los gentiles no es acepta con Dios. Estamos ahí en 1 Corintios 10, miramos al versículo 18. La Biblia dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, yo revisé este pasaje y lo claro es esto. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Entonces, si los sacrificios de los gentiles los sacrifican a demonios y no a Dios, obviamente que Dios no va a dar ojo a ese sacrificio, que no le va a agradar ese sacrificio que están haciendo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo a demonios, lo están haciendo a diablos. Y luego me empecé a meditar en esto. Pablo utiliza, primero, él comienza el pasaje hablando de Israel según la carne. Ahora, nosotros sabemos que Israel según la carne no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Juan 2 que quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, ¿no? De hecho, voy a ir ahí para leérselo. Ustedes no vayan ahí, quédense ahí en 1 de Corintios. 1 de Juan 2 dice, ¿quién es mentiroso?
sino el que niega que Jesús es el Cristo. Nosotros vemos de Juan capítulo 1 que Cristo es sinónimo con Mesías, así que se podría leer así. ¿Quién es mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Mesías? Este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo también tiene al Padre. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo también al Padre, también tiene al Padre. Entonces, lo que me di cuenta y lo que yo creo, no sé lo que ustedes creen, pero lo que yo creo, aquí el apóstol Pablo está hablando de Israel según la carne como una nación de gentiles. Porque la Biblia dice claramente en Efesios capítulo 2, hablando de los salvos, hablando de los santos, dice que anteriormente eran gentiles en la carne. De hecho, yo voy a ir ahí para leerlo. Ustedes quédense ahí en 1 Corintios. Efesios capítulo 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo voluntad de carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, obviamente está hablando de gente que antes no conocía al Señor, que eran perdidos, que eran muertos en sus traspasos y sus pecados. Dice en versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión, por la que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Ahora, si él refiere a uno como es gentil en la carne, quiere decir que ya no es gentil en el espíritu. ¿Por qué? Porque ahora ya son salvos. Ya no es una de las naciones, porque es salvo por la sangre de Cristo. Entonces aquí, en 1 Corintios, vayan a ver 1 Corintios 10, 18, él da el ejemplo diciendo, mirad a Israel según la carne. No Israel según el Espíritu. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es cierto que cuando nosotros miramos al Antiguo Testamento y nosotros vemos que fue el sacerdocio levítico, que ellos tenían la carga de hacer sacrificios de animales sobre el altar. Tenían que degollar los animales, tenían que rociar el altar con sangre, tenían que derramar sangre allá al pie del altar. Entonces él claramente aquí está diciendo de que los que son Israel de la carne, los que comen de los sacrificios, son partícipes del altar. Sacrificios, los que comen de los sacrificios son partícipes del altar. Ahora, él cambia y habla lo que parece otra cosa. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Ahora, si él está hablando de la nación de Israel, ¿por qué está hablando de ídolos? Porque sabemos que en la ley de Dios, en el Torah, en los primeros 5 libros de Moisés, dice que no deberíamos de hacer ningunos ídolos. Y lo dijo también a los de la nación de Israel. Dice, no deberíamos, voy a ir ahí, Éxodo capítulo 20, donde nosotros recibimos los 10 mandamientos. Moisés lo recibió y lo escribió en las 2 tablas. Dice en Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Está diciendo de los que hacen imágenes, los que adoran y alaban imágenes, ellos aborrecen a Dios. Pues ¿qué es lo que vemos aquí en 1 Corintios? Dice que Israel, según la carne, comen de los sacrificios y que son partícipes del altar. Luego el siguiente versículo dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Estaba hablando ahorita de sacrificar al altar. Ahora está hablando de sacrificar a los ídolos. Lo que pasa es que para Israel, según la carne, el altar se había convertido a ser un ídolo, un objeto de adoración. ¿Por qué? Lo que estaba explicando a mi compañero de trabajo el otro día, que él estaba confuso con respecto a lo que es la historia del Señor Jesucristo.
Él pensaba que Cristo era judío conforme a la religión de los judíos, lo que es el judaísmo, y que luego se hizo traidor y que cambió al cristianismo. Si uno lee toda la Biblia de principio a fin, se va a dar cuenta de que el cristianismo es la religión de toda la Biblia. La única cosa es que en el Antiguo Testamento no teníamos a Cristo, sino que teníamos a lo que eran señales de Cristo. Ahora, un señal es algo que le enseña o le dirige a lo que es la cosa mera. Y el ejemplo que le di era este, de que si nosotros estamos en la carretera y estamos manejando hacia Atlanta, Georgia, y nosotros vemos rótulos ahí, señales ahí que dice Atlanta, 20 millas, Atlanta, 10 millas, Atlanta, 5 millas. Le hice yo la pregunta, ¿ese rótulo, ese letrero que está allí, es Atlanta, Georgia o no? Y él dice, claro que no. Le digo, aquí está la idolatría. Unos estando al lado de la carretera, adorando y alabando al letrero que dice Atlanta 20 millas, que dice Atlanta 10 millas, que dice Atlanta 5 millas. El altar simplemente fue algo para señalar a los judíos, a los hijos de Israel, que iba a venir el Salvador, que iba a venir el Cristo, que iba a venir el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero ellos, ahora, ¿qué están haciendo? Después de que ha llegado Cristo, ellos siguen sacrificando, no dándose cuenta de que ya ha llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya llegó la Pascua que se sacrificó para pagar los pecados de todo el mundo. Ellos quedan todavía fijados en el letrero que dice Atlanta o Ixmiquilpan o el letrero que dice Pachuca. No están viendo a la mera ciudad, no están viendo al mero Cristo. Entonces aquí en 1 Corintios 10 dice, la ofrenda de los gentiles no es acepta con Dios, por eso la ofrenda de los de la nación de Israel según la carne no es acepta con Dios. Porque ellos no están reconociendo al Señor Jesucristo. Ellos no están reconociendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice en versículo 20, antes digo lo que los gentiles sacrifican, lo que las naciones sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué podríamos interpretar ahí entonces? Antes digo lo que las naciones, antes digo lo que la nación de Israel sacrifica, a los demonios los sacrifican. Ellos están adorando a demonios, ellos están adorando a diablos. Aunque piensan que están adorando al Dios de la Biblia, ellos están adorando y alabando demonios. La Biblia dice así. Ahora, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. La ofrenda de los gentiles no es acepta con Dios. Cuando uno convierte a algo a ser un ídolo, ese sacrificio no es acepto con Dios. Podría ser hasta algo sencillo. Podría ser una cruz. Podría ser lo que utilizan los católicos, lo que se llama un crucifijo, ¿no? Hacer una cruz con una imagen de un hombre, no sabemos quién es. Eso no es el Señor Jesucristo, porque Dios dijo que no deberíamos hacer imágenes. Pero estamos ahí en Mateo capítulo 6, vamos a ver cómo el dinero se podría convertirse a ser una imagen. El Señor Jesucristo hablando en el sermón en el monte, versículo 31, Mateo 6:31, que es lo que estamos viendo, que la ofrenda de los gentiles, la ofrenda de las naciones no es acepta con Dios. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 6:31, por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles, las naciones, buscan todas estas cosas. ¿Qué es lo que buscan? Comida, bebida, vestimento. Dice, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Diga, no haga tan gran cosa por estas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Él puede proveer lo que Él quiere para su familia, para sus hijos, como quiera, donde quiera. Versículo 33, aquí está la prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, nosotros no tenemos que preocuparnos por el vestimento, por el alimento, por la bebida, porque nosotros deberíamos de ¿qué? Deberíamos de buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Nosotros deberíamos estar enfocados en servir al Señor y a ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y Él nos va a cuidar. Dice en versículo 19, en ese mismo capítulo, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde
ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. O sea, para contestar la pregunta con respecto a eso, porque yo he escuchado muchos decir, bueno, más dinero que dan a la iglesia, más tesoro van a tener en el cielo. Pero yo no creo eso, porque si saco dinero físico de mi bolsillo y lo pongo en un platillo físico aquí en la tierra, o sea, ¿deberíamos de diezmar para la obra de Dios? Absolutamente que sí. Pero yo he escuchado a algunos predicadores que tuercen esas escrituras para decir que, bueno, si saco de mi bolso y lo pongo en el platillo, que automáticamente se va atesorando allá en el cielo. Yo no creo eso, sino que lo que yo creo es esto, que el obrador vale su sueldo. El obrador merece su sueldo. Entonces, en cuanto uno hace obra para el Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas se os añadirán, pero también dice el Señor que Él pagará a cada uno, a cada quien, conforme a su obra. Entonces nosotros haciendo aquí obra, estamos atesorando en el cielo para nosotros, y una vez que nosotros llegamos allá al cielo, entonces el Señor nos va a dar lo que es nuestro galardón. Lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 22, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Por eso nosotros no deberíamos afanarnos aquí en la tierra, sino que deberíamos de buscar primeramente el reino de Dios para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuánto más lo serán las mismas tinieblas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nosotros sabemos de las Escrituras que dice que gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. ¿Qué podemos ver de eso? Podemos ver que el apóstol Pablo no codiciaba los bienes de ninguno. De hecho, él dijo eso a los corintios. Él dijo, yo no he codiciado ninguno de sus bienes. Y dice que mis manos han laboreado, han trabajado para proveer por mis necesidades, para que sea yo buen ejemplo a vosotros, dice él, para que ellos no tengan de qué cargarle a él y para que él podría predicar el evangelio gratuitamente con ellos. Aunque él tenía derecho para poder pedir de lo que es el diezmo, la ofrenda, siendo un evangelista, pastoreando a la iglesia de Corinto, él tenía todo derecho para poder recibir un sueldo, un salario de ellos. Pero él no estaba buscando esas cosas. Él tenía otras cosas más importantes que hacer. Él tenía que ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Volvemos por favor a Romanos 15. Romanos 15, por favor. Seguimos ahí en el versículo 17. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios toca, porque no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para ser obedientes a los gentiles con palabra y con obra, con potencia de milagros y prodigios por el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén a los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a los que no se habló de él verán, y los que no han oído entenderán. Lo que él está diciendo de que él no cesó de trabajar.
Él no se confinó a un solo lugar, Él no se atrapó en un solo lugar diciendo de que solamente me han llamado para predicar en este pueblito. Y yo voy a alcanzar a todos los que hay aquí en este pueblito. Y de una vez que yo he alcanzado así a todos en este pueblito, los voy a volver a alcanzar otra vez en este pueblito. No, Él dijo que yo no puedo permanecerme aquí. No puedo permanecerme aquí en Jerusalén. No puedo permanecerme aquí en Tarsis. No puedo quedarme aquí en Damasco, sino que tengo que ir a todas partes siguiendo el mandamiento del Señor cuando Él dijo, id y predicad. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dice que todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, donde desde Jerusalén y los alrededores hasta el Ilírico. ¿Lo quería hacer? Parece que no, porque ¿qué es lo que vemos ahí en versículo 20? Y dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo fue ya nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué quiere decir? Sabemos que Cristo nos dijo que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De vez en cuando nosotros tenemos que esforzarnos a hacer lo que tenemos que hacer, que realmente no queremos hacer. Porque está lloviendo, está soplando aire, ¿no? Está frío afuera, ¿no? Que la carne es débil, el carne no quiere en las mañanas cuando es difícil para levantarnos y despertarnos. Tenemos que decir, no, tenemos que levantarnos, tenemos que alistarnos. ¿Por qué? Porque hay alguien allá afuera que no conoce a Jesús. Y esa misma alguien que está afuera que no conoce al Señor, desea escuchar el Evangelio, desea conocer al Señor, desea saber, ¿cómo puedo saber 100% seguro que voy a ir al cielo cuando muera? Por eso es que el apóstol Pablo dice en versículo 20, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo fue ya nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Dice que yo no iba ahí donde la gente ya estaba salvo. Yo no iba allí a las iglesias simplemente para convivir con los demás y para comer y beber y para gozar el tiempo de convivio. No hay nada mal en eso, está bien para poder hacer eso, pero nuestro enfoque debería de ser el mismo enfoque que tenía el apóstol Pablo, para ser buen ministro de Jesucristo a los gentiles, a las naciones, a toda criatura. No aquí, sino que aquí, allá y hasta allá, a los confines de la tierra. Dice, como está escrito, aquellos a los que no se habló de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Esa es una cita de Isaías capítulo 52, cuando está profetizando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del sufrimiento con que tenía que sufrir. No tienen que ir ahí. Vayan ustedes, por favor, a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Mientras que están yendo a Hechos 20, yo voy a leer para ustedes de Isaías 52, donde dice, he aquí, mi siervo será prosperado. Es Dios hablando, ¿no? Por la boca de Isaías. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así él rociará muchas naciones. También podríamos ver que dice, así él rociará muchas gentiles. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Exactamente lo que citó el apóstol Pablo en Romanos 15, 21. Dice, como está escrito, aquellos a los que no se habló de él, verán. Y los que no han oído, entenderán. En Isaías dice, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. O sea, los pueblos, la gente, las naciones, los gentiles que nunca han oído, que nunca han escuchado, que nunca han visto nada del Señor Jesucristo. Él manda que nosotros vayamos también con ellos, a los caníbales, a los carnívoros, a los que son bárbaros, para que ellos conozcan y para que tengan oportunidad de recibir al Señor como su Salvador. Así Él rociará muchas naciones, como por la predicación de la palabra de Dios. Porque eso del rocimiento de la sangre de Cristo, eso no alcanza a cualquier persona, sino que a las personas que han oído del Evangelio del Señor Jesucristo. Que uno no puede creer hasta que sepa lo que es que uno tiene que creer. Están ahí en Hechos capítulo 20. Punto número 3. Pablo se esforzó a predicar el Evangelio con todos.
Pablo se esforzó a predicar el evangelio con todos. El punto número 1, los gentiles son las naciones. Punto número 2, perdí mi lugar. Punto número 1, los gentiles son las naciones. Punto número 2, la ofrenda de los gentiles no es acepta con Dios. Punto número 3, Pablo se esforzó a predicar el evangelio con todos para que el sacrificio de los gentiles sea acepto por Dios. Estamos ahí en Hechos capítulo 20, versículo 18. Hechos 20, 18 la Biblia dice, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he conducido entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que os fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Este es el apóstol Pablo hablando, dirigiendo a los que están ahí en la iglesia, diciendo, desde el primer día que yo llegué, estaba yo predicando el evangelio. Dice, nada de lo que hay en este libro, nada de lo que hay aquí en la Biblia, dejé de predicar con ustedes, porque todo lo que hay aquí es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para enseñar la justicia. Dice, testificando no solamente a los judíos, sino que también a los griegos, a todas las naciones, a todos los gentiles, que arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, el evangelio. No cesaba de predicar el evangelio día y noche con lágrimas, porque él sabía que fue el resultado de que alguien muriera sin Cristo. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hubo una parte en uno de los evangelios, no me acuerdo exactamente dónde, y no lo tengo aquí en mis notas, a lo mejor fue en el libro de Hechos, que alguien sacude su ropa y dice, bien, yo estoy limpio de la sangre de vosotros. Yo voy ahora a los gentiles. Yo creo que fue el apóstol Pablo. Pero el chiste es esto, de que sacudía su ropa para decir, mira, tu sangre no está en mí. Tu sangre está en ti. Porque yo vine contigo y yo esforcé para enseñarte la verdad, para advertirte del infierno, para el juicio que viene. Y dice, tú no querías. Por eso yo no tengo nada en mí. O sea, no tengo nada de tu sangre en mí. Yo estoy libre de la culpa. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, toda la Biblia. Dice en el versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Nosotros vemos que el apóstol Pablo trabajaba sin cesar. De hecho, él dice en 1 de Corintios, capítulo 15, ustedes están yendo a 2 de Timoteo, capítulo 4, pero nosotros podemos ver de qué se caracterizaba la vida del apóstol Pablo. 1 de Corintios 15, el apóstol Pablo dice, más por la gracia de Dios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Él está haciendo una reclamación diciendo de que él había trabajado más que cualquier de los otros apóstoles, aunque él es el apóstol menor. Y él reconoce que él es el apóstol menor, pero dice que él fue nacido fuera de tiempo, el último. Dice que él fue el menor, ¿por qué? Porque él perseguía la iglesia. Y uno, cuando está atacando a alguien y se da cuenta de que no tenía ningún por qué estarlo atacando, sino realmente uno tenía la culpa, uno se siente, pero demasiado pequeño. Yo he sentido así. Pues alguien me ha dejado saber que yo estaba mal, que la otra persona estaba bien, y yo estarlo regañando, atacando. Yo después de que cuando me di cuenta de que yo estaba mal, sentía yo, pero así. ¿Y qué es el resultado? Yo quería ayudar a esa persona que anteriormente yo estaba atacando con todas ganas ahora yo quería ayudar a esa persona, a pedirle perdón de esa persona. ¿Por qué? Porque uno se siente así de pequeño.
Y me imagino que es por eso que el apóstol Pablo se sentía el más pequeño de los apóstoles, porque él perseguía a la iglesia de Dios. Vemos ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman, los que aman su venida. ¿Qué? El apóstol Pablo fue un ministro fiel de Jesucristo a los gentiles, a las naciones. Su vida la pasó dedicado al servicio al Señor. Él no se entremetía con eso de dinero, él no se entremetía con lo que son los asuntos de esta vida. De hecho, dice en 2 de Timoteo, si no me equivoco, 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, él escribiendo a Timoteo, un pastor que él había ordenado, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Podríamos ver que el apóstol Pablo no se enredó con los asuntos de esta vida. No tenía casa, tenía la ropa que él traía simplemente. Y podemos ver la dedicación que él tenía al Señor Jesucristo, a la causa de Cristo, a predicar el Evangelio, a ser fiel ministro a los gentiles, fiel ministro de Jesucristo a los gentiles. Con el versículo 22, vamos a seguir ahí a ver la dedicación de este hombre, el apóstol Pablo. Tenía planes para visitar a Roma, pero vemos que él tenía planes para pasar por Roma en camino a España. Ahora, si nosotros podríamos ver un mapa, podemos ver Italia está aquí, parece una bota, ahí está Sicilia, que es el balón, pero luego más allá, en la región de Europa, es España, la península ibérica, que es el confín de la tierra para él. En Europa es el punto más occidental que él podría alcanzar. Decía él, si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer a lo máximo. Yo voy a ir a lo más máximo que yo podría ir, y es más occidental, más al occidente posible. Vamos a ver esto aquí comenzando en el versículo 22. Dice, por esta causa, muchas veces he sido impedido de venir a vosotros. ¿A quiénes? A los que estaban en la iglesia de Roma, porque él estaba enredado en los negocios de su Padre, el Señor Jesucristo, predicando el Evangelio a toda criatura. Dice, quiero ir allá a Roma, pero todavía tengo que terminar aquí. Todavía tengo que terminar de predicar a los que están aquí donde yo estoy. Dice el versículo 23, mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros por ya muchos años, cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero veros en mi jornada y que seré encaminado por vosotros hacia allá, si en parte primero hubiere disfrutado de vuestra compañía. Dice que yo ya he terminado de tocar todas las puertas aquí donde estoy. Yo ya he acabado con el trabajo que hay aquí. Yo ya he sembrado, yo ya he cosechado lo que voy a sembrar y cosechar aquí en esta región. Ahora que he terminado mi trabajo aquí, ahora yo puedo ir allá para Roma, para comenzar una obra allá, ahora que he terminado aquí. Versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque él tiene algo todavía que tiene que cumplir. Dice, porque los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una contribución para los santos pobres que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles o las naciones han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Así que cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Los santos de Jerusalén, los de la iglesia de Jerusalén, eran pobres, no tenían de qué comer, no tenían con qué sobrevivir. Entonces dice que los de Macedonia y de Acaya habían levantado una ofrenda para mandar con Pablo a Jerusalén para ayudar a los que originalmente fueron responsables por enviar a Pablo para alcanzar a los que
estaban allá con él, con el Evangelio de Cristo. Y estaban tan agradecidos que decían, mira, estos son nuestros hermanos en Cristo. Ellos nos han ayudado a nosotros a recibir la salvación. Ahora nosotros les vamos a ayudar con nuestra sustancia para que ellos tengan de qué comer. Muy agradecidos con el conocimiento de la salvación. Ellos sacaban de sus propios bolsillos para poder mandar a la iglesia en Jerusalén. Y Pablo, siendo fiel ministro de Jesucristo a las naciones, a los gentiles, con gozo lo recibió y lo llevó con los que estaban en Jerusalén. Vemos en el libro de Hechos que él, yendo a Jerusalén, les advierten, les dicen, no vayas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él que viene a Jerusalén va a ser así atado y amarrado, y que va a ser carcelero, va a ser preso. Y él dice, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Él tenía planes para ir a España, pero nosotros vemos que el Señor tenía diferentes planes para él. Seguimos ahí en el versículo 29. Dice, y estoy seguro que cuando venga a vosotros, vendré en plenitud de bendición del Evangelio de Cristo. Y os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en oración por mí a Dios. Que se esforzaran, porque a lo mejor la carne no quería. La carne no quería, pero el Espíritu sí quería. Necesitaba que se esforzaran en oración por él, igual como dice en Efesios, dice que deberían de orar por él para que él podría abrir su boca osadamente y hacer conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, y os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en oración por mí a Dios, para que sea librado de los incrédulos que están en Judea, y la ofrenda de mi servicio, la cual traigo para Jerusalén, sea acepto a los santos, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora, nosotros hemos oído de que si nosotros somos cristianos, que Dios nos daría lo que es el deseo de nuestro corazón. Vaya conmigo, por favor, a Salmo 37. Tenemos unas cuantas escrituras que vamos a ver y vamos a terminar. Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, versículo 4, dice esto. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces como cristianos nosotros tenemos algo metido en nuestro corazón y nosotros decimos, Señor, por favor, dame las peticiones de mi corazón. Yo quiero esto o quiero aquello. Dame las peticiones de mi corazón. Necesito que me des, Señor, lo que tengo en mi corazón. El problema es que muchas veces nosotros no leímos la primera parte del versículo. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y como resultado, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué fue la petición del apóstol Pablo? Dice que él tenía en su corazón el deseo para que sus hermanos según la carne, Israel, fueran salvos. Él tenía deseo en su corazón para los gentiles, para las naciones, para todo el mundo a ser salvo. Y por eso es que él se laboreó, él trabajó más abundante que todos los demás. Y por eso es que el Señor siempre le iba cuidando en el camino que tenía, porque los deseos de su corazón eran los deseos de nuestro Dios, el Señor. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros muchas veces no sabemos, no entendemos por qué nosotros no recibimos lo que pedimos de Dios. A lo mejor es porque nosotros estamos pidiendo mal. Y, vaya conmigo por favor a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Sabemos que la petición del apóstol Pablo estaba bien. Él estaba pidiendo a los otros santos a orar con él, a pedir por él, que él estuviera fuerte en el Señor para poder predicar el Evangelio con toda criatura, para que podría ser fiel ministro de Jesucristo a los gentiles, a las naciones. Santiago capítulo 4 nos dice, ¿por qué nosotros pedimos mal y por lo tanto nosotros no recibimos las peticiones de nuestros corazones? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerráis y no tenéis porque no pedís.
Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros no tenemos por qué pedir un nuevo carro si nosotros ya tenemos un carro que funciona. Nosotros no tenemos por qué pedir una nueva casa si nosotros ya tenemos una vivienda que funciona. Nosotros no deberíamos ir pidiendo nuevas cosas, celulares, ropa y todo lo demás, si lo que nosotros tenemos ahorita ya nos consta y si nos sirve. Vimos que el Señor Jesucristo dice que después, por todas esas cosas buscan los gentiles. Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros? No deberíamos de hacernos como los gentiles, sino que nosotros deberíamos de ser fieles ministros de Jesucristo para los gentiles. Vaya conmigo por favor a 1 de Juan 5 y vamos a terminar con esto. 1 de Juan 5, versículo 14. Vemos que el apóstol Pablo tenía la clave de victoria en la vida cristiana. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pues, ¿qué es la voluntad de Dios? Dice que la voluntad de Dios es que todo aquel que vea al Hijo y que crea en Él tenga vida eterna y Él le resucitará en el día postrero. La Biblia dice, bienaventurado es aquel varón, aquel hombre que es partícipe de la primera resurrección. Punto número 1. Los gentiles son las naciones. Nosotros no somos las naciones, nosotros no somos los gentiles, nosotros somos parte de lo que es el Israel de Dios, el Israel espiritual, los que tenemos poder o potestad con Dios. Punto número 2, la ofrenda de los gentiles no es acepta con Dios. ¿Por qué? Porque ellos están ofreciendo sacrificios a ídolos, ellos están ofreciendo sacrificios a diablos y demonios, ellos están encaminándose hacia el infierno. Punto número 3, Pablo se esforzó a predicar el evangelio con todos y lo llamó guerra, lo llamó militar, una buena milicia, que fue una pelea, fue una batalla. ¿Pero qué? Dice que él terminó con su carrera, él había ya terminado con su obra y él estaba listo para ser sacrificado, para ser entregado, porque había corrido su carrera con paciencia. El título del mensaje del día de hoy es Ministro de Jesucristo a los gentiles. Nosotros deberíamos tener esperanza en las Escrituras, sí, para darnos aliento, para darnos esperanza, para darnos motivación y gozo en el Espíritu Santo. Pero todo eso es en balde, si es el caso de que si nosotros no nos hacemos ministros de Jesucristo a los gentiles, llevando el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a todos los gentiles. Terminando con una palabra de oración. Señor Dios, damos gracias por este día, por este mensaje. Gracias, Señor, por la palabra que nunca falla, por tu Hijo que nunca falla. Nosotros sí fallamos, Señor, pero pedimos que nos llenes con tu palabra, con tu Espíritu, para que nosotros también podamos ser fieles ministros de Jesucristo a los gentiles. Pedimos por favor que nos bendiga, Señor, que nos mantengas conscientes de estas cosas, de que el alimento vendrá, el vestimento vendrá, domicilios vendrán, transporte vendrá, pero si nosotros vamos a pedir algo que tenemos en nuestro corazón, deberíamos de estar seguros y fijados de que lo que nosotros tenemos en nuestros corazones es alineado con lo que tú tienes en tu corazón, Señor. El deseo para ganar almas a ti, Señor, para que sean salvos, Señor, para que la gracia que fue puesta en nosotros no sea de balde, que no sea en vano. Ayúdanos a nosotros a trabajar más abundante que podríamos imaginar para que seamos fieles ministros de Jesucristo a los gentiles. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a cantar un himno más antes de terminar. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 537
Himno número 537, la palabra del Señor. Padre Celestial, gracias por este servicio que tenemos hoy. Gracias por tu palabra y gracias por tus promesas que nos has dado. Y ayúdanos a vivir como tú quieres hoy en nuestro día, en nuestra vida, hoy y todos los días. Como Jesucristo. Amén.